Hay historias que nacen para ser una anécdota bonita de mundial y hay otras que, sin que nadie lo vea venir, terminan convirtiéndose en algo mucho más grande que el propio fútbol. Historias que empiezan con un balón, con un partido, con una parada, y que de repente acaban tocando la vida de un hombre, la dignidad de un país entero y hasta el legado de dos futbolistas que llevan 2 décadas repartiéndose el centro del planeta fútbol. Y lo que ha pasado con Bocinha en este Mundial 2026 pertenece exactamente a esa categoría. Porque esto ya no va solo de un portero de 40 años que apareció de la nada para convertirse en la gran revelación del torneo. Ya no va solo de un arquero que hace unas semanas era un desconocido para la inmensa mayoría del público y que hoy es el rostro de la historia más increíble que ha dejado esta Copa del Mundo. Lo que ha ocurrido con Bocinha ha superado por completo el marco del deporte. Ha tocado a Messi. Ha tocado a Cristiano Ronaldo. Ha tocado a la FIFA, a Nike, al Inter de Miami, sobre todo, ha tocado el corazón de Cabo Verde. Un país pequeño en tamaño pero gigantesco en orgullo, que ha visto como uno de los suyos convertía 4 partidos en una revolución nacional. Porque sí, solo hicieron falta 4 partidos. 4 partidos para que un hombre que a los 25 años recogía basura, que a los 40 seguía peleando contra el reloj biológico y contra la indiferencia del fútbol grande, se transformara en un símbolo mundial. 4 partidos para que el mundo entero descubriera que detrás de la historia del portero milagro había algo mucho más potente, una forma de entender la vida, una manera de actuar, una clase de generosidad y una humildad tan raras en el deporte de élite que acabaron desarmando incluso a los 2 nombres más grandes de la era moderna. Messi y Cristiano. Cristiano y Messi. 30 años de debate, de comparaciones, de trincheras, de aficionados enfrentados defendiendo a uno o a otro como si el fútbol dependiera de ello. 30 años de discusión sobre quién fue mejor, quién marcó más, quién apareció más en las noches grandes, quién cambió más la historia de este deporte. Y sin embargo, en este mundial, cuando parecía que el tiempo se agotaba y que quizá estábamos viendo por última vez a los 2 grandes monstruos del siglo compartir escenario en una Copa del Mundo, pasó algo que nadie esperaba. Los 2 coincidieron en algo mucho más importante que el balón. Coincidieron en una persona. Coincidieron en Bocinha. Y lo que hicieron con esa coincidencia cambió por completo el relato de este torneo. Porque Messi, como ya te contamos, decidió cambiarle la vida a un hombre. Y Cristiano decidió ir todavía más lejos, cambiarle la vida a un país. Esa es la dimensión real de esta historia. Y por eso merece ser contada desde el principio, con calma, entendiendo cada pieza, cada decisión y cada giro, porque lo que ocurrió después del Mundial con Bocinha no fue una simple felicitación de una estrella a un jugador revelación. No fue un gesto bonito para quedar bien en redes ni una llamada de cortesía para aprovechar la ola mediática. Fue algo infinitamente más grande. Fue la prueba de que a veces el fútbol encuentra a la persona correcta en el momento exacto, y cuando eso pasa, todo se desordena para bien. Para entenderlo hay que empezar por la figura de Bocinha, porque su historia no se sostiene solo por las paradas, ni siquiera solo por el contexto heroico de Cabo Verde en el Mundial. Se sostiene porque detrás del futbolista hay un personaje real, una biografía que parece escrita para que nadie la crea del todo a la primera. Un portero de 40 años, en un fútbol obsesionado con la juventud, con el talento precoz, con la velocidad, con el negocio, con la proyección. Un portero de un país diminuto en comparación con las grandes potencias, de una selección que llegaba al Mundial sin el cartel de favorita, sin focos y sin el peso mediático de las grandes camisetas. Un portero, además, con un pasado durísimo, de esos que no se usan para fabricar una leyenda artificial, sino que están ahí porque fueron reales, porque forman parte de la persona y porque explican por qué alguien reacciona como reacciona cuando la vida le pone de golpe delante la oportunidad de su existencia. Bocinha no es solo un guardameta que tuvo un gran torneo. Es alguien que llegó al mayor escaparate del fútbol mundial después de una vida en la que casi nadie le regaló nada. Después de haber trabajado recogiendo basura. Después de haber convivido con una realidad muy distinta a la de las grandes estrellas del deporte y después de seguir creyendo cuando lo lógico, lo cómodo y quizá hasta lo sensato era dejar de hacerlo. Por eso el impacto de su irrupción fue tan fuerte. Porque el Mundial está lleno de buenos jugadores, de goles, de revelaciones tácticas y de historias bonitas. Pero muy pocas veces aparece un personaje que obligue al torneo entero a mirarse al espejo y recordar de qué va realmente todo esto.
Bocinha lo consiguió. Lo hizo con sus actuaciones, sí, pero también con lo que transmitía fuera del campo, con esa mezcla extraña de serenidad, bondad y ausencia total de ego que fue enamorando a cualquiera que se acercara un poco a su historia. Cabo Verde empezó a competir, Bocinha empezó a multiplicar las paradas y, casi sin darnos cuenta, el arquero veterano se convirtió en el centro emocional de la selección más simpática del torneo. La gente no solo quería ver si Cabo Verde seguía sorprendiendo, quería ver a Bocinha. Quería escucharle, entenderle, descubrir por qué daba la sensación de estar viviendo todo aquello con una calma casi imposible, como si el ruido del mundial no pudiera contaminarle. Y cuanto más se sabía de él, más crecía la fascinación. Porque no era solo un héroe bajo palos. Era un hombre que seguía tomando decisiones pensando en los demás incluso cuando por fin le tocaba disfrutar a él del premio. Ese detalle es fundamental. En un mundial en el que cada historia suele acabar girando alrededor del éxito individual, de los contratos, de la fama o del siguiente salto profesional, Bocinha eligió constantemente otro camino. Y eso fue lo que terminó atrapando a Messi primero y a Cristiano después. El caso de Messi ya había sacudido la historia. El argentino, al ver la dimensión humana del portero caboverdiano, decidió intervenir de una forma silenciosa, directa y profundamente personal. Un sobre, una reunión, una ayuda concreta, un gesto que no buscaba exhibición sino impacto real. Un acto de esos que cambian la vida de una persona y que dejan claro que incluso alguien que lo ha ganado todo sigue siendo capaz de emocionarse con la historia correcta. El mundo ya estaba procesando aquello como una de las escenas más bonitas de este mundial, como el gran gesto humano del torneo, cuando apareció Cristiano Ronaldo para llevar la historia a una escala que ya no se podía medir en términos individuales, porque lo que hizo Cristiano no fue premiar a Bocinha. Fue usar a Bocinha como detonante de algo muchísimo más grande. Y todo empieza en un momento que, si no conociéramos el desenlace, parecería casi demasiado cinematográfico para ser real, el vuelo de regreso de Cabo Verde a casa, después de que el sueño mundialista hubiera terminado, después de que el equipo que había cambiado la forma en que el mundo miraba a ese pequeño archipiélago se subiera al avión con la mezcla inevitable de orgullo, cansancio y melancolía que dejan las grandes aventuras cuando se acaban. Imagina esa escena. Un grupo de jugadores que acaba de vivir el torneo más importante de su vida, un país entero esperando al otro lado del océano, un avión atravesando el Atlántico y, en medio de ese silencio extraño que acompaña siempre a las horas posteriores a una hazaña, el teléfono de Bocinha sonando con un número que no tenía guardado. Esa llamada, que podría haber sido una felicitación cualquiera, terminó siendo una de las conversaciones más trascendentes en la historia reciente de Cabo Verde. Bocinha descuelga, escucha la voz y tarda varios segundos en asumir que al otro lado está Cristiano Ronaldo. Y aquí hay algo importante, para la generación de Bocinha, para cualquier persona que haya vivido el fútbol de las 2 últimas décadas, Cristiano no es simplemente una superestrella. Es una figura que ha acompañado la memoria del deporte, un nombre que forma parte de la vida de cualquier aficionado, una referencia absoluta, alguien que no necesita presentación porque su mera voz ya coloca el momento en otra dimensión. Por eso la reacción de Bocinha fue la de cualquier persona normal ante una situación imposible de normalizar. No es que dudara de lo que estaba escuchando, es que hay cosas que tu cabeza tarda en aceptar como reales, sobre todo cuando vienes de una vida en la que nada se pareció jamás a esto. Cristiano, según el relato de esa conversación, fue directo. Sin rodeos, sin solemnidad artificial, sin perder tiempo en un protocolo innecesario. Le dijo que llevaba días siguiendo su historia, que había visto lo que había hecho dentro y fuera del campo, que le había impactado especialmente su forma de actuar con la donación a Venezuela y con las condiciones que había impuesto alrededor de las escuelas de fútbol, y que cuanto más conocía a Bocinha, más pensaba en lo que representaba para Cabo Verde. Ese punto es clave. Cristiano no le llama solo porque le guste su historia. Le llama porque empieza a ver a Bocinha como el símbolo perfecto de un país que, a su juicio, merecía mucho más de lo que había recibido hasta ahora. Y es entonces cuando la conversación da un giro absolutamente descomunal. Cristiano le explica que había hablado con los propietarios de su club en Arabia Saudí, pero no solo con ellos. También con los dueños de otros 4 clubes de la misma liga. 5 clubes. 5 estructuras con recursos enormes. 5 focos de poder económico dentro de una liga que en los últimos años ha movilizado cantidades gigantescas de dinero.
Y esos 5 clubes, impulsados por una conversación. Y la verdadera escena llegó poco después, cuando Cabo Verde organizó el gran acto de homenaje a su selección. Un recibimiento a la altura de una aventura mundialista que había superado cualquier expectativa y que había convertido a un grupo de futbolistas en el orgullo absoluto de todo un país. Lo que se vivió allí fue mucho más que una celebración deportiva. Fue una mezcla de fiesta, agradecimiento y emoción colectiva, la sensación de que durante unas semanas una nación entera había podido mirarse al espejo del fútbol y verse representada con una dignidad gigantesca. El ambiente era de esos que se sienten incluso antes de que empiece nada. Calles llenas, banderas ondeando, niños subidos a hombros de sus padres, familias enteras esperando bajo el sol, música, gritos, camisetas, lágrimas y esa electricidad que aparece cuando un país pequeño siente que está viviendo un momento histórico que no sabe cuándo volverá a repetirse. Porque esa es otra parte fundamental de esta historia. Para Cabo Verde no se trataba solo de aplaudir una participación digna en un mundial. Se trataba de celebrar algo más profundo, la certeza de que por fin el mundo había mirado hacia ellos. De que por fin su nombre había sonado con fuerza en una conversación global que normalmente reservan otros. Los gigantes, los de siempre, los que parten con ventaja. Y en el centro de toda esa marea humana estaba Bociña, el hombre al que todos querían ver. El símbolo que había conectado la épica del césped con la emoción de la vida real. El portero veterano que había pasado de recoger basura a sostener el orgullo de un país en el mayor escaparate del planeta. La plaza estaba preparada, las autoridades ocupaban sus posiciones. Los compañeros de selección sonreían todavía con esa mezcla de incredulidad y cansancio bonito que deja una aventura inolvidable. Y Bociña seguía guardando dentro una noticia tan enorme que casi parecía imposible sostenerla sin romperse. Porque una cosa es escuchar algo así en un avión, procesarlo en silencio y tratar de darle forma en tu cabeza. Y otra muy distinta es plantarte delante de tu país entero sabiendo que en unos segundos vas a pronunciar unas palabras que pueden alterar el futuro de miles de personas. Eso era exactamente lo que tenía delante. No un simple discurso de agradecimiento. No unas palabras de capitán emocionado. Lo que Bociña estaba a punto de hacer era anunciar una transformación. Y cuando por fin le llegó el turno de hablar, todo se detuvo. Ese es uno de esos momentos que, contados desde fuera, parecen exagerados. Pero quienes estuvieron allí lo describen de la misma manera. Cuando Bociña tomó el micrófono, la plaza cambió. Bajó el ruido, se concentró la atención. Se hizo ese silencio tan raro que solo aparece cuando una multitud entiende que está a punto de escuchar algo importante. Y Bociña, fiel a sí mismo, no empezó con grandilocuencia ni con un discurso diseñado para deslumbrar. Empezó agradeciendo. A su gente, a sus compañeros, a quienes habían creído, a quienes habían sufrido, a quienes habían empujado al equipo desde lejos y desde cerca. Empezó desde el mismo lugar desde el que había construido toda su historia en este mundial, la humildad. Pero poco a poco fue llevando el discurso hacia otro sitio. Habló de lo que significaba representar a Cabo Verde, de cómo el fútbol había servido para unir al país, de cómo el mundo había descubierto una tierra pequeña pero llena de talento y dignidad, de cómo ese mundial no debía quedarse solo en un recuerdo bonito, sino convertirse en un punto de partida. Y entonces llegó la frase. La frase que hizo que la plaza pasara de la emoción al desconcierto, y del desconcierto a la locura absoluta. Bociña dijo que tenía una noticia que no era para él, ni para la selección, ni siquiera para una generación concreta de futbolistas. Dijo que era una noticia para todo Cabo Verde. Y a partir de ahí soltó el nombre de Cristiano Ronaldo. Lo soltó sin dramatizar, casi con la misma naturalidad con la que se cuentan las cosas verdaderas cuando todavía cuesta creerlas. Explicó que Cristiano le había llamado en el vuelo de vuelta, que le había hablado de lo que había significado su historia, de lo que había visto en el país y de lo que quería hacer a partir de ahora. Y entonces anunció que, gracias a una iniciativa impulsada por el portugués junto a 5 clubes de Arabia Saudí, Cabo Verde iba a recibir la mayor inversión privada de su historia reciente destinada a infraestructuras, educación, sanidad y deporte. En ese momento la plaza explotó. Pero explotó de una forma distinta a la de un gol o una celebración cualquiera. Explotó con esa mezcla tan rara de incredulidad, alegría y emoción que aparece cuando alguien escucha algo tan grande que tarda unos segundos en comprenderlo. Durante un instante hubo personas que no reaccionaron porque estaban intentando procesar las palabras. 5 clubes. Inversión histórica. Carreteras, hospitales,
colegios, instalaciones deportivas, escuelas de fútbol. Todo eso en la misma frase. Todo eso en boca de Bociña. Todo eso conectado con el Mundial, con Cristiano y con la historia de un portero que unas semanas antes seguía siendo, para buena parte del planeta, un desconocido absoluto. Y cuando la multitud terminó de entender lo que estaba oyendo, la reacción fue demoledora. Gritos, abrazos, llantos, saltos, banderas agitándose con una fuerza salvaje, jugadores sin poder creerlo, familiares llorando, niños mirando a sus padres con la sensación de estar asistiendo a algo que algún día contarán como si fuera una leyenda. Porque para mucha gente en aquella plaza no se trataba solo de una gran noticia económica. Se trataba de otra cosa mucho más íntima, de sentir que, por una vez, el éxito de una selección no se iba a quedar en un trofeo emocional, en una alegría pasajera o en un recuerdo para las generaciones futuras. Iba a convertirse en algo tangible. En carreteras reales. En colegios reales. En hospitales reales. En oportunidades reales para niños que sueñan con jugar al fútbol y para familias que necesitan algo mucho más importante que el fútbol. Y ahí está el punto exacto en el que esta historia se vuelve inmensa. Porque el Mundial de Cabo Verde no acabó con una eliminación honorable ni con una ronda de aplausos al equipo revelación. Acabó convirtiéndose en una puerta de entrada para una transformación concreta del país. Bociña siguió hablando mientras la plaza intentaba recomponerse de la emoción. Explicó que el proyecto incluía escuelas de fútbol equipadas y sostenidas en el tiempo, no como un escaparate temporal, sino como una estructura pensada para que los niños y niñas del país pudieran crecer con recursos, formación y oportunidades que antes no existían. Explicó que la inversión no se quedaba en lo deportivo, que también alcanzaría infraestructuras básicas, que la idea era mejorar la vida de la gente y no solo construir una historia bonita alrededor de un torneo. Y cuanto más detallaba lo que había detrás del acuerdo, más evidente se hacía la dimensión de lo ocurrido. Esto ya no era una ayuda puntual de una estrella conmovida por una historia humana. Esto era un plan. Una decisión coordinada. Una apuesta por un país inspirada por el impacto que había generado uno de sus hijos en el Mundial. Y, en medio de todo eso, Bociña seguía hablando como si él no fuera el centro, como si no acabara de anunciar la noticia más grande de su vida, como si lo único verdaderamente importante fuera que Cabo Verde supiera que a partir de ese día tenía motivos para creer en algo más grande. Esa manera de apartarse del foco incluso en el momento más monumental es, probablemente, lo que termina de explicar por qué esta historia ha conmovido tanto. Porque Bociña podría haberse apropiado del momento. Podría haber construido un relato alrededor de sí mismo, presentarse como el héroe absoluto, disfrutar del baño de masas y dejar que todo girara en torno a su nombre. Pero hizo exactamente lo contrario. Volvió a colocar al país por delante. Volvió a recordarle a la gente que esto no iba de él, sino de lo que todos podían construir a partir de ahora. Y esa actitud no solo agrandó todavía más su figura ante su pueblo, terminó de convertirlo en algo casi imposible de discutir, un símbolo moral. En una época en la que el fútbol vive obsesionado con la marca personal, con la exposición, con la narrativa del yo por encima del nosotros, apareció un portero de 40 años, con un pasado de trabajo durísimo y una humildad desarmante, para recordarle al mundo que todavía existen historias donde el protagonista no quiere quedarse con el premio, sino repartirlo. Y quizá por eso la escena se hizo tan viral después. Porque cuando empezaron a circular las imágenes del anuncio, del momento en que Bociña pronuncia el nombre de Cristiano, del estallido de la plaza, de los jugadores abrazándose y de la gente llorando, el impacto fue inmediato. La noticia salió de Cabo Verde y empezó a recorrer el mundo como un incendio. Medios deportivos, medios generalistas, programas de televisión, radios, redes sociales, todos se volcaron con una historia que parecía reunirlo todo, un mundial, una revelación improbable, un país pequeño, un héroe humilde, la aparición de Messi en un capítulo anterior y la irrupción de Cristiano con una inversión histórica que convertía el relato en algo todavía más descomunal. Y entonces pasó algo muy interesante, el debate eterno entre Messi y Cristiano, ese combate agotador que tantas veces divide a los aficionados en trincheras absurdas, quedó por un momento suspendido. Porque la historia de Bociña había conseguido lo que casi nadie había logrado en 20 años. Que los dos nombres más grandes del fútbol moderno aparecieran en el mismo relato no para competir entre sí, sino para sumar. Messi había cambiado la vida de un hombre.
Cristiano quería cambiar la vida de un país. Y de pronto la conversación ya no iba de quién fue mejor.